el legado, la vigencia del pensamiento del comandante Hugo Chávez a 12 años de su siembra, mientras vemos en la señal de Venezolana de Televisión que está en desarrollo la manifestación, la marcha en homenaje al comandante Hugo Chávez. Para conversar sobre este tema tenemos ya conexión con el diputado y también historiador Juan Romero. Estábamos compartiendo imágenes por la señal en streaming sobre el desarrollo de la marcha en homenaje al comandante Hugo Chávez. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Saludos, Carlos, un gusto. Un gusto para nosotros también conectarnos contigo y bueno, tener tu perspectiva como historiador y también como hombre y ciudadano venezolano que ha vivido la época del comandante Hugo Chávez y también, bueno, un poco más atrás, los años 90, lo que ha significado el comandante para la historia de Venezuela y también del mundo. No es exagerar decir que tiene una proyección internacional, una proyección global el comandante Hugo Chávez, ¿no? Sí, no lo es, sin lugar a dudas. Creo que hay una discusión todavía que dar muy importante. Yo vengo diciendo desde hace años, Carlos, desde el mismo momento del cambio de paisaje del comandante, que hay que hacer una corrección que es mucho más que una corrección gramatical. Normalmente ya hablamos de el legado de Hugo Chávez. Yo digo que son por lo menos 5 legados. Y te los enumero y te justifico la respuesta. El primer legado, creo que es innegable, es que Chávez es como decía Orlando Falborda, un sujeto subversivo. Falborda tiene un texto, ese sociólogo colombiano extraordinario que creó la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional en Colombia, tiene un texto que se llama La realidad sentipensante. Y ahí tiene una parte que se llama subversión. Él dice que la subversión, el subversivo, es aquel individuo que, consciente de su papel histórico, deja ver las contradicciones del momento y la sociedad en la que vive, ¿no? Y Chávez era eso. Por lo tanto, el primer legado es que vemos a Chávez un subversivo. Eso tiene además una explicación. No es fortuito que Chávez tenga este primer legado. Es que Chávez representa los sujetos históricos tradicionalmente coaccionados y subyugados en la historia de América Latina. Es decir, Chávez es un sambo, un descendiente de afro e indígena. Y por lo tanto son los dos sujetos. Recordemos que él siempre hablaba de su mamá Rosa. Vemos los rasgos de su padre recientemente fallecidos, son absolutamente afro. Vemos los rasgos de la madre, hay una composición indígena importante, y ese primer legado es lo que nos explica Chávez. Un segundo legado que es importante también es que Chávez relanza el tema de la doctrina de Bolívar. Lo saca a Bolívar de ser simplemente un pensamiento y lo transforma en una doctrina. Esto tampoco es ninguna tontería, Carlos. Es decir, cuando a Bolívar se le reduce en un pensamiento, se le busca de esa manera disminuirlo simplemente a un conjunto de ideas. Cuando hablamos de doctrinas en términos de filosofía política, hablamos de ideas también, pero hablamos de una praxeología, hablamos de una dinámica de acción concreta, ¿no? Y esto es importante. Entonces, Chávez trae a Bolívar, lo saca de el Olimpo en el cual la Academia de la Historia lo había encerrado, de tal forma que solo los especialistas, los estudiosos, los académicos ligados a los sectores productivos, a los sectores propietarios, pudieran entender a Chávez. Juan, y disculpa, esta desacralización del pensamiento de Bolívar. Disculpa, esta desacralización del pensamiento de Bolívar no fue quitarle solemnidad al Libertador. Es una de las perspectivas que algunos escriben a la hora de porque se ha manoseado mucho el término de Bolívar y bolivarianismo. Claro, el problema es que la sacralización que construye la derecha histórica en Venezuela a través de la academia es la sacralización del museo. Mirarlo pero no tocarlo. Ok. Y entonces reducido. Te pongo un ejemplo. Admirarlo, una nostalgia de lo que fuimos, pero ya hasta ahí. Contémplalo nada más. Hasta ahí, y no lo tocas, no lo interpretas, no lo estudias. Te pongo un ejemplo. Nosotros, cuando Chávez instaló a partir del año 2006, que fue el bicentenario de la irrupción de Miranda en la vela de Coro,
instaló lo que va a ser después esta comisión bicentenaria en la cual todavía seguimos, porque el ciclo bicentenario se extiende hasta el 2030, nosotros le planteamos algo, y digo nosotros, digo Pedro Calzadilla, rector del Consejo Nacional Electoral, director del Centro Nacional de Historia, ex viceministro de Cultura, ex ministro de Cultura, hoy director del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Luis Felipe Pellicer, ex director del Archivo General de la Nación, Jorge Berrueta, Alexander Torres, Leonel Muñoz, este servidor, Carmen Borges, Luis Brito. Le proponíamos a Chávez que pasara al Archivo General de la Nación los archivos del Libertador que estaban en la Academia de la Historia. Y eso era así porque nadie podía acceder, Carlos, al archivo del Libertador. Y solo los estudiosos o los que la academia permitía. ¿Qué cambio trajo esto al estudio de Bolívar? Estaba ahí, pero era ajeno. ¿Qué cambio trajo esto al estudio de Bolívar? Pasar de un archivo a otro. ¿Qué cambio? Bueno, hoy cualquiera desde la página de Archivo Libertador puede estudiar a Bolívar. Es un Bolívar más de carne y hueso, es un Bolívar más accesible, es un Bolívar más visible. Hay una democratización de la memoria. Ese es un segundo legado. Un tercer legado de Chávez, yo creo que indudablemente es que replantea en la historia de América Latina las relaciones entre el poder civil y el poder militar. La intervención de los militares en la historia política de América Latina, hasta que irrumpió Chávez, era para dar golpes de derecha, para atacar al pueblo, para soyuzgarlo, para servir como un instrumento a las Fuerzas Armadas de los grupos propietarios. Chávez rompe con eso y plantea una unidad que tiene que ver con el segundo legado. Es decir, Bolívar en la convocatoria del Congreso de Angostura dice ciudadano, soldado, soldado, ciudadano. ¿Por qué lo dice en ese momento, Carlos? Porque es que la mitad del país era un cuartel. La constituyente ante la cual Bolívar da el discurso de Angostura el 15 de febrero de 1819 estaba compuesta esencialmente por militares. Por eso cuando Chávez dice démosle el voto a los militares, está retomando al Bolívar del siglo XIX. Al Bolívar que cuando termina su discurso en Angostura le dice a los legisladores, ya terminó mi parte, comienza la de ustedes, ¿no? Y ese tercer legado es muy importante porque estamos hablando de una humanización, de un proceso progresivo de pérdida de la perspectiva del militar como un militar de derecha, como un militar que agredía, como un militar que perseguía, como un militar que torturaba. Hay un cuarto legado que a mí también me gusta señalar, y es que Chávez introduce una resemantización de las discusiones sobre el comunismo, el socialismo y el socialismo indoamericano. Una discusión que la había introducido ya en América Latina José Carlos Mariátegui, recordarás, pero es Chávez el que le da una nueva denominación, y vemos el caso de la discusión sobre el socialismo y la democracia revolucionaria en América Latina. Lo vimos en Evo, lo vimos en Rafael Correa, lo vimos en toda América Latina. Sacó el socialismo de un... Cuando decimos el legado de Chávez, estamos fraccionando los legados. Yo creo que el hecho de la apelación del socialismo lo sacó del tabú, ¿no? La apelación al socialismo la sacó del tabú y prácticamente era una muy mala palabra en el ámbito de la política, y él se atrevió a decir que era marxista, era socialista en un tiempo en el que nadie estaba hablando sobre ello, y a partir de ahí, de esa resemantización o resignificación que hizo, ya muchos gobiernos pasaron también a definirse como socialistas, cada uno con sus matices, y también como una herramienta de ataque por parte del imperialismo, pero puso al socialismo otra vez en la palestra. Claro, sin lugar a dudas. De hecho, fíjate, esta reacción de la ultraderecha, neofascista, posfascista que vemos ahora, tiene que ver con esa resemantización. Es decir, el replanteamiento del concepto de democracia es otro de los legados de Chávez. Hasta el momento de la participación de Chávez en la cumbre de Quebec en 2001, Carlos, se hablaba era de democracia representativa. Chávez introduce, porque lo dice en el libro azul, el tema de democracia bolivariana. ¿Y cómo era la democracia bolivariana? Una democracia participativa, una democracia revolucionaria, una democracia que incorporaba elementos del neoconstitucionalismo como los mecanismos de referéndum,
una democracia que incluyó validación y auditorías en los procesos, una democracia que amplió las formas de participación. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que no es un singular, es un plural, son los legados de Chávez, los legados que están ahí. Luego tienes todo el tema que tiene que ver con el segundo legado, trayendo a Bolívar a lo actual, trae también como un legado el planteamiento de, en el siglo XXI, cómo entendemos el proyecto de la unidad gran nacional formulada por Bolívar. Y entonces eso tiene una acción concreta, el relanzamiento de la Asociación de Estados del Caribe, el planteamiento de la CELAC, ¿no?, de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe. UNASUR. El planteamiento de la UNASUR, el planteamiento de Petrocaribe, ¿no?, el planteamiento de ALBA TCP. Entonces estamos hablando de un proceso nuevo en términos geopolíticos muy interesante que tiene la base en el segundo legado. Entonces ya fíjate, ya llevamos 6 legados. Es un Chávez plural, es un Chávez diverso, es un Chávez que plantea las ideas de Bolívar en la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá del año 1824, ¿no?, y que indudablemente intentó construirse, intentó consolidarse y bueno, fue interrumpido. Yo soy de los que cree, además, cada vez con mayor certeza, a 12 años de su cambio físico, que Chávez fue indudablemente asesinado utilizando elementos no convencionales, nanotecnología, radiactividad, porque fíjate, el cáncer que le da Chávez le da solo al 5% de los casos de cáncer. La zona en la cual le da el cáncer de forma tan agresiva le da de ese 5%, que ya es sumamente raro, esa zona le corresponde al 0.0085% de los casos de ese 5%. Es decir, es muy raro, muy agresivo, y bueno, si a eso le agregas entonces la situación que hubo con Fernando Lugo, que también tuvo una situación de cáncer, Evo Morales, la propia Cristina, es decir, tienes una situación que no sería la primera vez de una operación encubierta por parte de Estados Unidos para eliminar a un actor que, como Chávez, con estos legados estaba generando y sigue generando, porque esto es lo otro importante, ese legado es un legado perdurable, es un legado trascendente en el tiempo, un legado que tiene que hacerse irreversible. Yo creo Juan, que es la palabra hablando de tiempo, justamente nos queda poco tiempo, Juan. En este ambiente de la reforma constitucional. Hablando de tiempo, justamente nos queda poco tiempo, un par de minutos, y te quiero preguntar sobre esto. ¿Chávez es un método político dinámico o estático de hacer política? Porque muchas veces se habla o se ataca al presidente Nicolás Maduro de algunos sectores autoproclamados como de izquierda, pero no maduristas, con esas etiquetas que se le gusta poner, que Chávez no lo hubiese hecho así, que Chávez hubiese hecho tal cosa. Entonces, ¿Chávez ya es una fórmula que ya quedó o es flexible, es dinámica, tiene otras formas de expresarse, de interpretarse en la política? No se está escuchando a Juan Romero. No, Chávez siempre se definió a sí mismo. ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. ¿Me escuchas? Nos quedan 2 minutos. Yo creo que Chávez es dinamismo. Chávez es acción indetenible. Chávez es un huracán. Chávez es un mar de ideas. Es como esa brisa que arrastra todo a su paso, pero al mismo tiempo, cuando cesa, trae paz, ¿no? Y por eso es que ha sido tan difícil, será tan difícil, permanecerá siendo difícil derrotar esta revolución bolivariana. No es fácilmente traducible. Y eso tiene que ver también con el ímpetu, con la raíz histórica de Bolívar. Nadie pensaba que Bolívar fuera a cruzar el páramo de Pisba como lo cruzó. Nadie pensaba que Sucre, imbuido por Bolívar, iba a subir el Pechincha en una operación nocturna. Nadie pensaba que Páez pudiera tomar a nado las flecheras. Morillo jamás pensó que 100 jinetes iban a derrotarlo en las queseras del medio, ¿no? Indudablemente es eso. La revolución bolivariana fue, es y será un acto constante de acción no traducible fácilmente.
Ese es nuestro... Bueno, Juan, muchísimas gracias por esta última conceptualización que nos haces de la revolución bolivariana, que al mismo tiempo es una forma de decir, es la expresión, es el resultado del pensamiento del comandante Hugo Chávez, quien es acción indetenible, no es estático, como no son estáticas las amenazas y también las circunstancias en las cuales se desenvuelve el mundo, en las cuales está inmersa Venezuela, tampoco debe ser estática, no debe ser fija el pensamiento del comandante Hugo Chávez, sino que también se actualiza, a pesar de que hace ya 12 años fue su siembra física. Así que bueno, muchísimas gracias a Juan Romero, historiador, diputado, a quien les damos las gracias por compartir sus consideraciones, su valoración sobre los legados. Es de la tesis de no es un solo legado, sino los legados del comandante Hugo Chávez, entre esos haber desacralizado y no con esto faltándole el respeto, la solemnidad al pensamiento del libertador Simón Bolívar, sino lo bajó de los pedestales para ponerlo a caminar junto con el pueblo, como lo están haciendo ahora en dirección hacia el cuartel de la montaña, miles de personas caminando en esa dirección para rendir tributo al comandante Hugo Chávez Frías. Con estas palabras, con este comentario llegamos al final de esta emisión de En Contexto Radio. Agradecemos a nuestros dos invitados quienes conversaron con nosotros en la jornada de hoy. Juan Romero, diputado e historiador, y antes Jorge Helmut desde la Argentina, analista internacional, para revisar lo que fue el día de ayer el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump. Continúa la sintonía de Venezuela News Radio, la 104.9 FM. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, el próximo miércoles a la misma hora, de 2 a 3 de la tarde.